Lo dijo en la primera hora. Muy bien, gracias. 7:15 en la mañana. Como siempre, valoro mucho los comentarios y el gran nivel de visualización que hemos tenido hasta ahora, el acompañamiento en las plataformas digitales de nuestra estación de Sonorama en Facebook, en Radio Sonorama, nuestra fanpage, en YouTube Sonorama TV, nuestra señal de radio 103.7 FM estéreo acá en Pichincha, y otras frecuencias en varias zonas del país, y en www.sonorama.com.es. Valoro los comentarios de nuestra audiencia. Entramos en materia y ampliemos la discusión sobre lo que nos deja este proceso electoral, hablando de lo político, pero también de lo jurídico. Ismael Quintana está acá con nosotros. Él es jurista, constitucionalista y visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, hoy sí no le invité en pico y placa, bienvenido. No, sí me invitó en pico y placa, Fabricio. Hoy sí, ¿en serio? Pero no ya se pudo arreglar. Ya se pudo solucionar. ¿Cómo le va, mi doc? Así que bueno, buenos días, Belkis, Fabricio. Gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes y por supuesto con quienes nos están mirando y escuchando. ¿Cómo lee el resultado electoral y partamos de lo político para luego aterrizar algunos conceptos jurídicos? Bueno, naturalmente fue una sorpresa a partir de lo que se venía manejando en las encuestas, el tema del ascenso estrepitoso de Daniel Noboa en los últimos días, porque claro, yo le vine escuchando en el auto y claro, el segundo lugar estaba ocupado dependiendo de la encuestadora que anunciaba, ¿no es cierto? Ya, lo que nunca estuvo en discusión, más allá del fanatismo ciego, era el primer lugar de la Revolución Ciudadana. Me parece que eso era la regla general, ¿no es cierto? Yo realmente no sé si el tema del debate le hizo crecer de esa manera la candidatura de Noboa. Hay analistas que sostienen que eso podría haberse dado, porque se presentó con el chaleco, porque hay una mejoría notoria del candidato, incluso en su desenvolvimiento con los medios de comunicación. Si uno ve el anuncio de la candidatura de Daniel Noboa a la fase ya del debate y sus últimas intervenciones en medios de comunicación, hay una mejoría. Evidentemente hubo un media training, alguna cosa ahí de por medio, pero yo por ejemplo he visto que del domingo acá en los medios de comunicación que ha tenido, otra vez hay un bajón. Pero no sé si se debe a eso, puede ser también que se hizo un buen trabajo puerta a puerta, territorio, una buena campaña, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna creo que nadie la veía venir. El hecho de que no se mostró como un candidato confrontativo, quizás. A mí me parece que eso fue bueno. Y me parece que ese es un mensaje que él sigue dando ahora, y yo eso es lo que rescato de él. Es decir, salir ya de esta confrontación. Yo por eso sí me alegro que el candidato de la lista 25, el reemplazante, no haya avanzado a la segunda vuelta electoral, porque una segunda vuelta electoral entre el correísmo extremo y el otro extremo, que es el anticorreísmo rabioso, y le está hablando a alguien que no ha comulgado precisamente con el correísmo, pero que ya está cansado también de que la política en el país gira en torno a la figura del correísmo versus este anticorreísmo. Entonces, me parece que eso, él abandona ese discurso y eso creo que lo hace bien. Lo sigue manteniendo en el sentido de decir, yo no soy anti nada, yo no soy anti Correa, no soy anticorreísmo, yo soy pro, él dice pro Noboa, ¿no? Y soy pro empleo y soy pro seguridad. Ese es el discurso que le habrán aconsejado mantener. Me parece que eso pegó, y en gran medida ese 23 o 24% de la votación se refleja en eso, probablemente, en un electorado que está harto de esta discusión de extremos y que necesita un gobernante que le dé soluciones a estos problemas de inseguridad, empleo, salud pública, etcétera, etcétera. ¿Será Noboa la persona destinada para darle esa solución? Lo veremos en el transcurso de este muy, muy largo trecho de la segunda vuelta electoral, que a mí me ha llamado la atención, porque la Constitución dispone en el artículo 143 que si hay segunda vuelta electoral, esta se debe dar dentro de los siguientes 45 días. De aquí hablamos de 55 días. Casi 60 días. Sí, casi 2 meses. No sé si el Consejo Electoral entendió que son 45 días hábiles o qué, pero son casi 2 meses. Y me parece demasiado largo. Me llamó la atención en un Consejo Electoral que en este proceso ha sido muy riguroso con el tema de los tiempos, con el tema de los calendarios electorales, etcétera, etcétera. Pasó, por ejemplo, con el tema de la calificación de Zurita, porque mucha gente reclamaba que había que aplicar un procedimiento express cuando la norma, lamentablemente, no establecía un procedimiento express. Yo hubiese querido escuchar qué habría sostenido el anticorreísmo furibundo que apoya a esta lista.
¿Qué hubiese ocurrido? Dios no quiera, y tocó madera, que el candidato fallecido hubiese sido Arauz o Luisa González, por ejemplo. ¿Habríamos sostenido acaso lo mismo? Si le habríamos estado exigiendo al Consejo Nacional Electoral que viole la ley y que califique el reemplazo de González o de Arauz sin cumplir el procedimiento, sin que haya un trámite previo de revisión de requisitos, inhabilidades, prohibiciones, sin que se garantice el derecho de las organizaciones políticas a poder objetar, aunque sea con el más ridículo de los argumentos con el que objetó la Revolución Ciudadana la candidatura de Cristian Zurita, porque era un argumento que no tenía fundamento jurídico. Pero ese es el procedimiento. Es decir, yo no sé de dónde se sacó la semana anterior esto de que hay un procedimiento ordinario y hay un procedimiento extraordinario. Eso no existe en la ley. Es decir, la ley regula casos en los cuales un candidato por A o B razones puede ausentarse, inhabilidad física, lamentablemente por una muerte, en este caso un asesinato, en cuyo caso la organización política lo tiene que reemplazar. Pero naturalmente ese reemplazo tiene que cumplir un procedimiento de calificación previa, de objeción política previa para alcanzar firmeza. Ya ocurrió en 2021. Cuando el correísmo intentó inscribir la candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia, muchos dijimos, el señor está inhabilitado, no lo puede calificar, por lo tanto tiene que dar oportunidad a la organización política que lo reemplace. Alguien dijo que Correa no tenía, o que el reemplazante, que en este caso fue Carlos Rabascal, no tenía que pasar un proceso riguroso de revisión de requisitos, inhabilidades, prohibiciones. Sí, tenía que pasar. Tenía que pasar y se aplicó. Entonces, ese argumento a mí me molestó. Porque sobre la base... O sea, depende del personaje, depende de la organización política, claro, de acuerdo. Como ahora era la lista 25 y estábamos en un momento así, muy delicado desde el lado humano, por supuesto, ha fallecido, le han asesinado no solamente un candidato, sino sobre todo un ser humano. Pero sobre la base de eso, hubo una organización política que quiso tener un privilegio del que no han gozado otras. Entonces, califíqueme rápido. Pues, o sea, es que una cuestión de, yo voy al CNE, prácticamente le estoy informando que el candidato reemplazante era el señor Zurita, y sobre la base de eso, el CNE tenía que... Por ejemplo, ¿qué tal si Zurita debía pensiones alimenticias? ¿Qué tal si Zurita tenía contratos con el Estado? O si, por ejemplo, en realidad sí estaba afiliado, era adherente permanente de alguna organización política. El 336 de la ley electoral en esa materia es lo suficiente. Es un impedimento. ¿Qué tal si esa afiliación era verídica? No. Afortunadamente para la lista 25, fue fácil. Luego de un examen grafológico, cuyo contenido hasta ahora no se ha hecho público, realmente me sorprende que en una cuestión de 2, 3 o 4 horas el CNE haya hecho un examen grafológico. Eso a veces demora y los peritos grafólogos tienen sus técnicas y eso. Pero bueno, se hizo un examen grafológico express, se determina que la firma no correspondía al ex candidato Zurita y por lo tanto estaba habilitado jurídicamente para participar. Pero ¿qué tal si eso no era así? Es decir, ¿qué tal si el hombre sí estaba afiliado al movimiento Reto? La ley prohíbe tener candidatura por 2 movimientos o pertenecer a 2 movimientos y participar por uno en calidad de candidato. Debía plantearse otro nombre en ese caso. No, ya no había posibilidades de reemplazo en esas condiciones. Es decir, ahí sí, chao binomio, y se quedaban fuera. Entonces, esto también, y eso fue como la cereza del pastel, ¿no? Porque usted dice, claro, fallece Villavicencio, es asesinado. Muchos dijimos, bueno, más allá del dolor, la organización política tenía que iniciar el procedimiento para reemplazarlo, como dispone el 112 de la Ley Orgánica Electoral, y empezar. Que la señora González tenía que reemplazarlo, porque ese es el legado del señor Villavicencio. Que tampoco se podía porque las candidaturas son unipersonales e irrenunciables. Que aquí ella era la que él escogió para que lo subrogue ante casos de ausencia temporal o definitiva. Bueno, una cosa ahí, mezclando los mecanismos de sucesión presidencial que están establecidos en la Constitución para los casos en los cuales una persona no solo ha sido candidato, pues, sino que gana la elección de presidencia, asume el cargo y estando en funciones se ausenta temporal o definitivamente. En ese caso, naturalmente, la Constitución plantea mecanismos de subrogación o de reemplazo. Pero la señora González no es vicepresidente
Y el señor Villavicencio no era presidente de la República, era apenas uno más de los 8 candidatos a la presidencia. Ahí no hay mecanismo de subrogación o de sucesión. La norma es clara, tenía que ser reemplazado. Y tenía que ser reemplazado por una persona que venga de la misma organización política, pero cumpliendo con las condiciones del Código de la Democracia. Y una de esas condiciones era el tema de la irrenunciabilidad de la candidatura, que fue otra de las... Pero es que este no es un reemplazo, este es una subrogación. Ella es la vicepresidenta. Entonces dijimos, no, pues, la señora tiene una candidatura en firme. Esa candidatura, guste o no, a mí me parece una torpeza eso de la irrenunciabilidad de la candidatura, pero mientras el 108 de la ley electoral esté vigente, se tiene que cumplir. Entonces, no podía ser el reemplazo de Villavicencio. Se pasaron 4 días en eso, se pasaron 4 días formulando consultas al Consejo Electoral cuando el CNE no es órgano de absolución de consultas. No cabía este pliego de preguntas planteadas. Pero por supuesto, si usted quiere que alguien le inteligencie sobre la aplicación... ¿Vos un asesor? No solo eso, porque bueno, si el asesor es su colega Payares, estamos fregados, pues no, mi querido amigos. El señor que dijo apenas murió Villavicencio que el ChatGPT, supuestamente la ley electoral, le había dicho que sí podía suspenderse o prorrogarse la elección. Pero si esos son los asesores, estamos fritos. Pero usted quiere absolver una duda, consígase a alguien que le haga una consulta al Procurador General del Estado para que le absuelva sus dudas sobre el sentido y el alcance de la ley orgánica electoral. El CNE no es órgano intérprete de la ley. ¿Ah? Entonces, perdimos 4 días en eso. Y luego le estábamos echando la culpa al Consejo Electoral de que no se movía con la calificación de Cristian Zurita. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me han gustado. Y hubiese sostenido esa opinión si hubiese sido el correísmo, el lacismo, el socialcristianismo o en este caso el romismo villavicencismo. Doctor, quisiera pasar brevemente a otro análisis porque estas elecciones no solo se circunscribieron al ámbito presidencial y legislativo, sino que también se sometió a consulta popular los temas ligados al Yasuní y Chocó Andino. Y usted en declaraciones ya en varios medios de comunicación ha calificado como un error el mezclar la consulta con estas elecciones presidenciales. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque nosotros, y Fabricio también lo decía hace un rato, lo escuché, nos concentramos mucho en la discusión, incluso solo de las candidaturas presidenciales, mucho más en estos últimos días a partir de lo que ocurrió lamentablemente con Fernando Villavicencio. Ni siquiera la discusión giró en torno a quiénes son los candidatos a la Asamblea Nacional, mucho menos la gente le puso atención a las consultas populares. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, la consulta popular del Chocó Andino y a nivel nacional, la consulta popular del Yasuní, donde se iban a decidir temas que son importantes no solamente para estos grupos de protección del medio ambiente que han promovido estas consultas populares, sino porque van a tener, y lo vamos a ver lamentablemente, un impacto en las finanzas públicas. Y le digo esto porque el día sábado, el día viernes, yo tenía conocidos, amistades, familiares, que me preguntaban cómo mismo era la cuestión, qué se iba a preguntar, e incluso diciendo, y más o menos, ¿cómo vas a votar tú en este tema? ¿Me puedes? La gente no tenía claro, Elkis. Entonces, a mí me parece que sí fue un error del Consejo Electoral haber mezclado las dos cuestiones en un proceso electoral que ya era muy atropellado, justamente porque había 90 días para que se realice la elección presidencial y parlamentaria, de ser un candado que establece la Constitución, y haber metido en ese candado de 90 días al tema de Yasuní y al tema del Chocó Andino, me pareció muy peligroso. De hecho, yo vi que Fabricio moderó uno de los debates la semana anterior, es decir, ¿qué? 3 días, 4 días del proceso. Claro, lo que pasa es que ese conversatorio tuvo un aplazamiento de casi una semana, estaba previsto para el miércoles 9, entonces, y ese día fue el asesinato de Villavicencio. Claro, entonces, un debate que ya no lo siguieron, ¿ya? Que se transmitió por las redes del CNE, no tuvo transmisión en cadena nacional ni nada de eso, y me parece que la gente fue a votar sin tener conocimiento, sin entender lo que se le estaba preguntando, al punto de que yo me he topado, ya después del día domingo, con personas que me dicen, oye, pero yo voté por el sí, porque yo quería que se mantenga, digamos, que se mantenga la actividad petrolera en el Yasuní. O yo voté por el sí, en el caso del Chocó Andino, porque yo sí quería que se continúe haciendo actividad minera. Entonces, no, pues la pregunta era al revés. Te están preguntando si tú quieres que se mantenga el petróleo en el subsuelo del bloque 43, y lo otro era si tú quieres que se prohíba actividad minera a pequeña, gran escala y lo que sea.
en los territorios del Chocó Andino, Nanegalito y este tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero la gente entendió al revés. Y claro, yo cuando me senté en la urna el domingo y empecé a leer las 4 o 5 preguntas de la papeleta relativa al Chocó Andino, preguntas confusas, preguntas ambiguas, mal redactadas. De hecho, ¿qué es el subsuelo? Desde el punto de vista constitucional, porque desde lo geológico podemos discutir. Entonces uno podría decir, a ver, ¿qué interpretación le vamos a dar a ese resultado? Porque lo que hemos aprobado es que se mantenga el petróleo y se prohíba naturalmente actividades de exploración y explotación petrolera en el subsuelo del bloque 43. Y el suelo, que es lo que está geológicamente encima. Por encima del subsuelo. Claro, ¿puede explotar? Es decir, Petroecuador podría seguir realizando actividad extractiva en el suelo y no avanzar al subsuelo, que es lo que finalmente se aprobó en urnas. ¿Y a partir de dónde, a partir de cuántos metros se llama subsuelo? Efectivamente. Eso dice usted. Ese tipo de cosas debieron haber quedado definidas y lo suficientemente debatidas. Pero la culpa es de la Corte. Sí, Exacto, naturalmente. La Corte se lo ha tomado a la ligera. Y en el caso del Chocó Andino, porque ventajosamente, en el tema del Yasuní, la única empresa que realiza alguna actividad petrolera, afortunadamente es Petroecuador, es decir, el Estado. Pero en el caso del Chocó Andino, Allá hay inversión hasta privada. 2018 sí hay vigentes más o menos 15, 17 proyectos mineros con títulos mineros que van a entrar en una discusión, porque sí, cierto es que... Eso le iba a preguntar. A ver, esos proyectos, los que están ya con los títulos y en ejecución, ¿se mantienen y esto rige para futuros proyectos o qué pasa con los actuales? Según el dictamen de la Corte, que es, insisto, muy ambiguo en esto, habla de que ahí habrían situaciones jurídicas consolidadas. Esta tesis de la Corte de la seguridad jurídica y que usted tiene unas situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, eso significaría que no se afecta a los vigentes. La Corte daría a entender que todos estos proyectos mineros que ya están realizando una actividad que es constitucionalmente lícita, no tendrían por qué sufrir afectación por efectos de la aprobación de esta consulta popular, sino habría ahí un efecto retroactivo. Deberían seguir ejerciendo sus títulos mineros en la fase en la que corresponde, es decir, exploración, explotación, etcétera, etcétera. Y aplicaría ¿ya? para nuevos Aplica proyectos. a futuro, quiere decir que una vez que se publiquen los resultados en el registro oficial, de ahí en adelante ya el Estado ecuatoriano, que es constitucionalmente el que se encarga de regular, controlar y administrar esta clase de recursos naturales, no podría otorgar concesiones en esas áreas. Pero podemos Ahora, garantizar que esto se va a dar en efecto. Así no, se plantea, yo no le puedo necesariamente. garantizar, porque después de esto ya hay voceros de estos colectivos que promovieron esta consulta popular, que sostienen que le van a pedir a la Corte Constitucional una nueva interpretación, no sé bajo qué procedimiento ni qué tipo de acción, ya no habría, para que determine que, por ejemplo, si es que usted es uno de estos 17 proyectos mineros y está en fase de explotación, ya no puede avanzar a la fase de explotación porque la consulta popular habría prohibido la actividad minera. Entonces, fíjese usted que la ambigüedad con la que la Corte trató estos temas, porque la Corte debe haber sido clara. Usted en este mapa, en este catastro minero, en este sector, usted tiene 17 proyectos. Esos 17 proyectos tienen derechos adquiridos porque cuando el Estado otorga una concesión minera, está extendiendo, está creándole un derecho a la empresa que ejerce esa actividad. Y esos derechos generalmente van entre 15, 20, 30 años, porque la actividad minera demora muchos años. Las fases de exploración son largas y las fases de explotación también. Entonces, cuando hay una concesión, hay un derecho que se está creando por parte del Estado. Es una situación jurídica consolidada que no podría ser desconocida por el resultado de esta consulta popular. Eso es lo que debería ocurrir. No le puedo yo garantizar que finalmente eso es lo que ocurra, porque esto es Ecuador. Y en Ecuador la inseguridad jurídica lamentablemente es la regla general. Esta ambigüedad de la que habla podría acarrear eventualmente demandas por parte de esas empresas que mantienen estos contratos. Naturalmente que si el Estado ecuatoriano no garantiza que estas empresas que recibieron títulos mineros antes de la consulta popular ven truncada su actividad, podrían acudir a instancias no solo nacionales, sino probablemente ya en el ámbito del arbitraje internacional, donde al Ecuador le ha ido muy mal, porque piense usted que cualquiera de estas empresas incluso tiene nacionalidad de un país con el cual el Ecuador tiene tratados bilaterales de inversión, por ejemplo. Y entonces en ese caso acuden al arbitraje
y adivine a quienes nos toca luego pagar esas reparaciones económicas. A usted, a mí, a quienes nos están escuchando, a Fabricio, con la platita que nosotros sacamos de nuestro bolsillo para pagar impuestos. Oiga, entonces, esto no era chistoso, porque fíjese usted el impacto que podría tener, no solamente en la economía nuestra, sino en general en el interés público y en las finanzas públicas. Yo no voy a meter aquí a especular ni me voy a hacer el todólogo, para eso están los economistas, los analistas petroleros y todo este tema. Pero los números que se han soltado por parte de algunos analistas sí son preocupantes, ¿no? Y esta pelotita, usted se le está pasando o a la señora González, me refiero a la señora González que sí está en segunda vuelta, y o al señor Noboa, porque les va a tocar ver cómo solucionan este huequito fiscal que nos está dejando. Oiga, doctor, le envío un abrazo al doctor Carlos de Tomaso, que está en sintonía, escuchando esta conversación con Ismael Quintana. Y me dice, hay que hacer notar otra cosa. Y revisando la papeleta de la pregunta de la consulta del Yasuní, dice: ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? O sea, dice así, indefinidamente bajo el subsuelo. No dice en el subsuelo o bajo el suelo, dice bajo el subsuelo. O sea, eso es más abajo del subsuelo. Claro, entonces, fíjese usted, ¿no? Yo pregunto. Es que ahí es cuando mire, a la Corte Constitucional hay que respaldarla cuando corresponde, pero también hay que cuestionarla. Me parece que en estas decisiones sobre los temas de medio ambiente y que van finalmente en contra de estas dos actividades, minería y petróleo, la Corte se ha dejado llevar por su apasionamiento ideológico. Y eso le llevó a tomar una decisión, a mi modo de ver, apresurada. Porque en otros casos, si usted revisa el historial de dictámenes de consulta popular, primero la Corte suele ser muy mezquina, es decir, no es que todos los días es Navidad en la Corte y le sueltan un dictamen favorable para convocarse a una consulta popular. Si no, pregúntele al presidente Lasso. Entonces, la Corte no puntualizó y ha sido muy rigurosa en otros casos. La Corte le machetea la pregunta, le modifica, le aclara, le quita, le agrega palabras, esto por aquí por allá, en aplicación de esto que la Corte ha denominado, porque así establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la garantía de la libertad del elector. Es decir, que el elector, cuando va a la urna y recibe la papeleta donde está la pregunta, tenga la certeza y pueda comprender lo que se le está preguntando con una pregunta redactada en un lenguaje claro, sencillo, equilibrado, que no tenga carga valorativa. Todo eso tiene que controlar ¿quién? No el CNE, no el proponente de la consulta, la Corte Constitucional. Y el día en que usted suelta una pregunta como esa, yo por eso cuando vi esta cuestión dije, esto del subsuelo, del suelo, hay geólogos en la Corte Constitucional para que le puedan a usted explicar cómo entender esto de debajo del subsuelo, hasta dónde entendemos. Porque a mí me hubiese gustado que en el proceso de discusión, de debate en la Corte de esta consulta popular, se convoque pues a las audiencias, a expertos en esta materia, pues no solamente expertos ambientalistas y de personas que conocen el territorio del Yasuní, sino además a gente que le puede explicar técnicamente desde cuándo empieza el suelo hasta dónde llega, desde cuándo empieza el subsuelo hasta dónde llega, para efectos de tener claridad de la pregunta. Entonces, ¿vamos a tener problemas con esto? Mis queridos amigos, les aseguro que los vamos a tener. Oiga, doctor, dos cositas finales en honor al tiempo y se van a quedar un montón de temas. Tenía un montón de preguntas para hacerle, pero en realidad la charla está muy interesante. A ver, hay dos provincias en las cuales ganó el no. Orellana es una de ellas. ¿Está el ITT? Ya, el tema es, y el ministro de Energía ha hecho una declaración que la publica Diario El Universo. El ministro Santos ha dicho, al Ministerio de Energía le preocupa el aspecto legal de la consulta del Yasuní porque en Orellana se decidió que continúe la explotación del campo. Yo le pregunto a usted si efectivamente tiene asidero esa preocupación cuando se supone que es una pregunta nacional. No, tiene que ver con, es una consulta popular con carácter y efecto nacional. Y por lo tanto no vamos a estar computando resultados. Esto nos sirve para el análisis ya, la discusión, es decir, claro, fíjese usted que como en la provincia donde está el extractivismo hay población que podría verse afectada por eso, está diciendo no, yo sí quiero que continúe la actividad, pero como no es una consulta popular de carácter local, sino extendida al ámbito nacional, el resultado ya en nivel global. O sea, no hay discusión entonces. De su aplicación. O sea, esta postura del ministro entonces es como estira mucho la... Me parece que es hacer visible
la posición de la gente que, entre comillas, se vería afectada ambientalmente por este tema, pero jurídicamente el resultado a nivel nacional, que es lo que interesa, el ministro debería leer el artículo 104 de la Constitución, tiene un efecto vinculante para todo el territorio nacional. Y lo último, Patricio Carrillo. A ver, para mí nunca hubo dudas, no sé cuál es su criterio, pero para mí nunca hubo una duda sobre la discusión respecto si podía o no ser candidato, porque él goza de sus derechos de participación, de sus derechos políticos, no es que está inhabilitado o suspendido sus derechos políticos. Pero, y por eso fue candidato, o sea, yo estoy de acuerdo y lo dije en su momento con la decisión de la función electoral de calificar esa candidatura. El problema viene ahora que ha ganado. Entonces el hombre encabeza la lista nacional e inclusive, como es la segunda lista más votada, y él es la cabeza de esa lista, él inclusive debería ser el subdirector de la sesión de instalación de la Asamblea Nacional cuando se posesione, porque eso dice la norma, la ley orgánica de la función legislativa. Mi pregunta es, ¿puede o no puede asumir la curul? Porque, y eso es facilito ver en la página web del Ministerio de Trabajo, él tiene un impedimento para ocupar cargo público porque fue censurado por la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa ahí, doctor? Con eso cierro. Verá, como esta lista cree que debe tener privilegios por encima de la ley, me refiero a la lista 25, lo digo con mucho respeto, pero los dueños de ese partido político nacieron del correísmo, me refiero a la señora Romo, al señor Roldán y compañía. ¿Y por qué le digo esto? Por una razón. Porque ellos, siendo asambleístas, no solamente de la constituyente de Montecristi, sino luego en el congresillo que se llamó luego la Asamblea Nacional en el año 2009, pusieron en vigencia un montón de normas, un montón. ¿Verdad? Entre otras, la ley orgánica electoral, la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, entiendo que es gente que conoce la normativa y conocen que a partir de la Constitución de 2008, que ellos mismos hicieron, se eliminó esta distinción entre dignatarios de elección popular y funcionarios públicos, que sí estaba pues vigente en la Constitución del 98. La de 2008 ya no hace esa distinción. En el 229 indica que es servidor público toda persona que bajo cualquier título, denominación, cargo, jerarquía, trabaja en el sector público, presta sus servicios laborales. Sea dignatario de elección popular o sea no. Presidente de la República, sea director jurídico de alguna institución, funcionario de libre nombramiento y remoción, con contrato ocasional, sea conserje de una institución, usted es servidor público. El asambleísta o la persona que ejerce el cargo de asambleísta es servidor público. Más allá de la elección popular. Efectivamente, no importa el origen, eso dice la Constitución. Porque eso es lo que lee. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces, como hemos unificado ese régimen, usted no tiene esta distinción que ha dicho la señora Romo que existe, que es que esa prohibición del 85, inciso tercero, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ya le voy a explicar cuál es, no le aplicaría a Patricio Carrillo, porque Patricio Carrillo no estaría ejerciendo cargo público, sino dignidad de elección popular. Correcto. Bueno, había que hacerle retornar a las clases de Derecho Constitucional a la exministra, lo digo con mucho aprecio también, pero francamente esa clase de argumentos para tratar de tener privilegios sobre la ley, a mí no me gustan. Desde 2020, en que se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nosotros retomamos una muy vieja norma que la tuvimos en la muy antigua Ley de la Función Legislativa del año 92, que era el efecto jurídico de la censura. Originalmente, la ley de 2009 de la función legislativa no establecía un efecto jurídico de la censura en materia de juicio político, es decir, quien fuese solamente censurado, pero no destituido de un juicio político, como es el caso de un ministro de Estado, no tenía efecto jurídico, ¿ya? Pero nos dimos cuenta afortunadamente de ese error y en 2020 se retoma la norma que indica que cuando ocurre la censura y la destitución en el juicio político, usted tiene una inhabilitación. ¿Para qué? Para desempeñar cargo en el sector público durante los siguientes 2 años contados a partir de esa censura y destitución. Norma del 2020 que entró a regir en 2021. ¿Cuándo se le sigue el juicio político al exministro Carrillo? En 2022, casi hace un año. Sí, en febrero. Exacto, ya. Es decir, cuando ya estaba en vigencia. No miento, este año. No, este año. Este año, fue en enero. Año. Sí. Él renuncia en septiembre luego del femicidio de María Belén Bernal, sí, cierto, y lo enjuician políticamente en enero, febrero. Entonces, sí, claro. El juicio político al ministro o al exministro Carrillo, hoy posiblemente Asambleísta. ex asambleísta electo
Ya se produjo en vigencia del artículo 85, inciso tercero, reformado de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Quiere decir que el señor tiene un impedimento, una inhabilitación para posesionarse del cargo. ¿Ah? Entonces, lo que va a ocurrir, o lo que debería ocurrir, es que el Consejo Electoral no le puede entregar credenciales, tendrá que entregarle las credenciales a la asambleísta, a la candidata asambleísta alterna de Patricio Carrillo, quien será la que jurídicamente deba tomar posesión del cargo. A mí me parece que la cuestión es diáfana en esto, es decir, no creo que deberíamos entrar en esta discusión. ¿Por qué yo creo que no debería calificarse a una persona en estas condiciones para una candidatura? Porque es mentirle al electorado. Usted me está bypaseando la norma, porque a la larga me está auspiciando una candidatura que a todas luces no va a poder llegar al puerto que se debe llegar, que es finalmente ganar la elección, pero también poder ejercer el cargo. Entonces, resulta que acá hemos pagado con nuestra plata una promoción electoral de una persona que se sabía, desde que se produjo la moción de censura y destitución, que no podía ejercer de aquí en los siguientes 2 años cargo en el sector público. Correcto, doctor. Queda clara su postura. Gracias por el tiempo. Muy amable. Ismael Quintana, interesante charla hablando sobre las derivaciones jurídicas de la elección. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.